Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a otro episodio de The Freedom Talks, episodio número 12 ya. Quien me acompaña, mi jefa editora, Laura de Rosa, y nuestro invitado especial el día de hoy, el fotógrafo y periodista independiente, Auden Cabello. ¿Cómo están? Muy bien, pero lo más importante, ¿cómo está Auden? ¿Cómo estás, Auden? Muy bien, un gusto saludarles y estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido, Auden. Muchas gracias. Auden, crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Creo que mejor que tú, pocos son los que están viviendo la realidad que está pasando en la frontera sur. Entonces, vamos a querer preguntarte, primero como periodista, como fotógrafo, y después como persona, ¿cómo estás viviendo esta situación? Bueno, sí, mira, ya llevo aproximadamente 5 años cubriendo lo que ha sido este fenómeno migratorio. Actualmente me encuentro radicando en Ciudad Acuña, que es frontera con Del Río, Texas, y he Okay. estado cubriendo principalmente esta frontera, pero también visito muy seguido la frontera de Piedras Negras y Eagle Pass. También me ha tocado viajar a Tapachula, Chiapas y hasta el norte de California. En todo región ha cubierto desde que el principio del flujo migratorio hasta donde van a dar los migrantes en Estados Unidos y cubrir un poco de parte de lo que hacen en Estados Unidos ya que entran algunos, no todos, ¿verdad? Pero sí, algo que me trae aquí a la frontera es de que yo siendo ciudadano americano, vivo del lado mexicano porque mi esposa es mexicana y estamos en trámite para sacar su residencia legal. Ya llevamos aproximadamente 5 años en trámite. Es un proceso largo, Wow. costoso, y creo que ese es un obstáculo que vivimos muchos en la franja fronteriza, y es algo que también, porque muchos intentan ingresar a Estados Unidos ilegalmente, porque no tienen el tiempo o los recursos para hacerlo legalmente. Entonces, lo que ha sido principalmente este último año, desde que tuvimos los 15,000 haitianos debajo del puente internacional en Del Río, que empecé a cubrir el flujo migratorio más a fondo, más a detalle, conocer quiénes son, de dónde vienen y las razones y por qué y para dónde van. Y ese mismo lo he ido aplicando ahora en Piedras Negras por los últimos 10 meses, que se han visto números grandes cruzar, y pues la mayoría de los que se cruzan allá son venezolanos, cubanos, nicaragüenses y colombianos. Justo antes de que comenzáramos la grabación detrás de cámaras, Auden, yo te comentaba que los venezolanos no estamos acostumbrados a esto. Los venezolanos, para nosotros, este tema del proceso migratorio es nuevo y se dispara con la administración Biden, específicamente desde el 2021, cuando él hace la política de fronteras abiertas y incentiva básicamente a que millones y millones de personas empiecen a entrar. Ahora, tenemos una frontera con 3.200 kilómetros entre Estados Unidos y México. De esos son 4 estados de parte de Estados Unidos: California, Arizona, New Mexico y Texas. Y del lado mexicano son 9: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En cuanto a términos legales, tenemos 9 pasos fronterizos legales, que ya tú después nos podrás contar, pero tenemos esa cantidad importante en cuanto a kilómetros de poder acceder a Estados Unidos. Lo que tú estás viendo, por dónde, cuando se refiere a esta migración venezolana, son los puntos por donde van entrando a lo largo de esa frontera. Bueno, sí, lo que he podido recorrer ha sido en enero, cuando estuve en Tapachula, porque ahí es donde llegan todos los migrantes de diferentes países. Y ahí en Tapachula lo que he visto es que, ya teniendo su permiso migratorio para transitar en México, su ruta principal es de Tapachula, Chiapas, a Ciudad de México, y después ahí la gran mayoría se van a Monterrey, Nuevo León, y de ahí parten a diferentes
fronteras, principalmente Acuña, Piedras Negras o en Tamaulipas, que van a dar al Valle de Texas. Entonces, una de esas preguntas que siempre se han hecho es, ¿cómo es que se filtran para esos diferentes puntos o cruces a Estados Unidos? Y la otra es, ¿quién los está filtrando? Entonces, en el caso de los venezolanos, sí he visto, igual con los cubanos, de que entre ellos mismos se están comunicando y compartiendo información, cómo llegar a Piedras Negras o cómo llegar a Ciudad Acuña. Con el caso de los haitianos, ellos se vinieron directamente de Tapachula a Ciudad Acuña y es como se encamparon todos debajo del puente internacional. Algo cambió, creo que fue presión de Estados Unidos a México de que no permitieran que eso volviera a pasar. No dejen que de Tapachula salgan en masa hacia Estados Unidos tipo caravana. ¿Por qué? Porque en Ciudad Acuña y del Río se encamparon, causaron que se cerrara el puente internacional por una semana. Eso afectó el comercio internacional entre Ciudad Acuña y del Río y afectó toda la región en cuestión de comercio internacional y pues familias que cada día viajan entre la frontera. Entonces, en Tapachula lo que se está haciendo es que ahí controlan el flujo, es como si tuvieran una llave de presión ahí. Llegan todos los migrantes de Centroamérica, Suramérica, otros países, y ahí México en Tapachula decide cuántos permisos otorgar para que puedan transitar en México, y es como se controla ese flujo. Pero okay. también está el crimen organizado que se los está trayendo directamente de Tapachula a ciertos puntos de cruce a Estados Unidos. Entonces, ahí me ha tocado ver dos tipos, yo diría dos categorías de migrantes, ¿no? Esos que vienen por su propia cuenta, con pocos recursos, y que se vienen por esa vía que digo, de que es Tapachula, sacan el permiso, Ciudad de México, Monterrey, Piedras Negras, en autobús principalmente. Pero luego están esos que sí tienen recursos, que deciden pagarle a un coyote, a alguien que los transfiera, y se vienen directamente, hasta unos se vienen hasta en avión, o transporte directo desde Tapachula hasta alguna frontera. Wow. Ahora te pregunto, Auden, ya que tienes tanto tiempo en esta zona, ¿no? Y debes conocerla, como dije a un principio, mucho mejor que cualquier transeúnte normal, ¿no? Porque literalmente resides en la zona. ¿Ha habido algún momento que te haya impresionado el flujo de venezolanos? O sea, ¿qué ha sido lo más fuerte que has visto a nivel de masas en referencia al migrante ilegal venezolano? Bueno, en una ocasión me tocó entrevistar a los venezolanos. Trato de hablar con ellos del lado mexicano antes que crucen, para saber un poco de ellos, quiénes son, de dónde vienen. Y ya después que cruzan a Estados Unidos y son procesados, también busco entrevistarlos para saber cómo fue el proceso, igual también para saber más información de ellos. Y en una ocasión me tocó entrevistar a una madre venezolana, y algo que tenemos aquí en la frontera es que el río Bravo, estamos teniendo muchos ahogos, muchas muertes. Entonces, en el caso de esta señora, antes de cruzar se le advirtió: señora, el río es muy peligroso, se puede ahogar. Y es cuando ella dice mira, ya me salí de Venezuela, ya crucé lo peor, ya crucé la selva del Darién, ya crucé 9 países, creo que dijo que eran 9, no recuerdo bien. Dice, prefiero ahogarme en el río Bravo intentando cruzar a Estados Unidos que regresarme. Y eso hasta la fecha se me ha quedado grabado, y creo que eso refleja a todo el migrante, que ellos están dispuestos a correr cualquier riesgo con tal de llegar a Estados Unidos. Sí, el tema de la desesperación que lleva a ese punto. Auden, tú hablabas ahorita de dos tipos de migrantes.
bajos recursos y amplios recursos. Háblanos de costos, porque seguramente le has preguntado y ellos te han dado con lujo de detalles, porque según lo que he venido entendiendo, es un paquete que se compra, pero a lo largo del camino van pagando adicionalmente. Cuéntanos eso, cuéntanos porque realmente los venezolanos no tenemos mayor información de cómo es esa situación y cuéntanos los peligros que hay en cada tramo de eso, de ese largo recorrido. Bueno, sí, yo creo la cifra más baja que he escuchado ha sido de $3,000 y la cifra más alta ha sido de $15,000. Entonces, ¿qué cubre esos $3,000? Básicamente es los transportes y la comida, desde Venezuela hasta la frontera con Estados Unidos. Los de $15,000 de seguro incluye al coyote, un guía, quizá volaron el pasaje. Entonces incluye más facilidad por tener ese recurso, ¿no? Entonces llegan más rápido a la frontera, porque también otro tema es de que algunos anteriormente tardaban hasta 6 meses desde que salían de su país hasta llegar a la frontera. Y en estas últimas semanas estaban llegando en una semana. Entonces el flujo viene muy rápido, ya los están movilizando más rápido, creo que hay más gente involucrada que les está asistiendo. Entonces, esas son las cifras a lo largo de este tiempo que los he entrevistado, la más baja de 3,000, la más alta de $15,000. Y en esos $15,000, ahí sí se trasladan desde ciertos puntos a ciertos puntos en avión, me imagino. Los traen de Venezuela a México y en México está pasando algo también con migración, supongo que los dejan entrar. ¿Cómo está pasando esto desde México? Sí, algo que he visto es de que cuando compran el boleto de avión entran directamente a Cancún. Me imagino que entran como tipo turista. Ya estando en Cancún, la mayoría viajan hacia Tijuana, a otras partes de México. Y sí, eso incluye, y me imagino que debe de incluir lo que le están pagando las autoridades mexicanas. Como bien sabemos, y los que han escuchado mis entrevistas que les hago a los migrantes, muchos han dicho que la mayor parte, la parte más difícil para ellos no fue cruzar la selva del Darién, sino lidiar con la corrupción y maltrato de las autoridades mexicanas. Entonces, esos con recursos, pues tienen la facilidad de pagarles y que les den el paso libre. Los que no tienen, pues se la ven difícil para poder pagar lo poco que tienen o no pagar nada, pero pues los maltratan en el camino. Sí, últimamente se ha escuchado mucho el tema de eso, ¿no? Del maltrato de las autoridades mexicanas, sobre todo en estos días. Lo hemos podido ver, hay videos, también entiendo, y esto lo voy a hablar como un venezolano más que a mí me gusta respetar las leyes, ¿ok? Y el venezolano quizás no ha entendido, y digo quizás porque sé que muchos sí, pero quizás no lo toman en cuenta también, es que están sustentos a correr cualquier tipo de consecuencia por la acción que están llevando. Desde ahogarse en el río Bravo a que te atrapen las autoridades, a que te agarren los carteles, hay muchas posibilidades de que te puedan pasar muchas cosas negativas durante esta travesía. ¿Por qué? Porque no es una travesía regular, no es una travesía legal. Y ahora, el gobierno de México ha señalado algo, jefes de las policías han señalado algo sobre estos supuestos abusos que hay ante la comunidad venezolana que está llegando a ese país. Bueno, en una ocasión me tocó ver a una funcionaria fronteriza que le cuestionaron de que las autoridades estaban abusando de los migrantes y aún de los niños, los estaban maltratando y simplemente lo negó. Y creo que eso refleja la misma actitud que tienen todas las autoridades, que lo niegan o que lo van a investigar, pero le preguntas a cualquier migrante y todos te dicen que fueron maltratados en México por las autoridades. Y ahora con las expulsiones de venezolanos y pues entendiendo la frustración de ellos, la decepción, que pues, la gran mayoría ahora van a estar en México, que no saben si regresarse a su país, regresarse a otro país,
Lo que sí he escuchado es que no se quieren quedar en México y siguen con el intento de querer entrar a Estados Unidos. Entonces, México ya está sobre una crisis humanitaria con tanto migrante. Ahora súmale todos los venezolanos que han sido expulsados y con esa frustración que traen. Creo que México tiene un gran problema en sus manos y lo que yo he visto es que no son los mejores en tratar con el migrante y desafortunadamente pues creo que se van a ver más videos. Ya vi algunos donde han sido maltratados los venezolanos y creo que habrá muchos más. Ahora, Auden, el otro día leí en la página oficial de la Unión de lo que es el Border Patrol o parte de lo que son los guardias nacionales que están en la frontera, donde en su página de Twitter oficial señalaron que no habían hablado claro y que México estaba recibiendo era una cierta cantidad únicamente de diario que no sobrepasaba las 300 personas y también iban recibiendo todo lo que iba llegando de la selva. Entonces aquí estamos como que vamos a encontrar un punto de ebullición donde diariamente te están lanzando 300 personas para atrás, pero tampoco hay un freno a las que están entrando a México. Así es, y esto es parte de lo que va a complicar la situación en México para el migrante. ¿Por qué? Porque siguen entrando a Tapachula, siguen entrando migrantes, más, como comentaba, los que han sido expulsados. Entonces, se viene una problemática muy grande sobre México y realmente no sé cómo se está preparando México para poder resolver este problema que tiene encima. Y también pues, no se sabe realmente Estados Unidos cuál es la intención de ellos. Porque lo que han hecho con el venezolano no tiene sentido. ¿Por qué no lo hicieron anteriormente? ¿Por qué no lo hicieron contra otros países? Por ejemplo, en Eagle Pass, que se están cruzando igual de cubanos y nicaragüenses. ¿Por qué se enfocaron nada más en el venezolano? Entonces, realmente este nuevo proceso que aplicaron pues no le veo que tenga mucha fuerza, porque si así fuera, se aplicaría en general para todos los países, o si se hubiera hecho mucho antes. Y aparte, pues tenemos elecciones que vienen el mes que entra. Entonces, ese puede ser un factor muy grande. Ese es el punto. Y a ver, o sea, después de las elecciones, si la administración Biden está dispuesta a aflojar o no aflojar la medida, ¿no? Porque como sabemos, el cupo de este parol humanitario, como han querido llamar esta administración, es únicamente de 24,000 personas, ¿no? Donde nada más en el mes de septiembre cruzaron 32,000 por la frontera, ¿no? Y el mes anterior eran 28,000. Entonces, y me refiero únicamente de venezolanos. Ahora, pasando a este tema, Oden, sí te quería preguntar algo para que las personas que nos están viendo entiendan. Del 1 al 10, en cantidad de migrantes ilegales cruzando, ¿cuántos eran venezolanos? Bueno, de lo que me tocó ver en Eagle Pass, yo diría que el 80% es venezolano. Es la gran mayoría el venezolano, después cubanos y nicaragüenses, y en cuarto yo diría el colombiano, en ese orden, de los que se entregan a las autoridades de Border Patrol, porque también siguen muy altas las cifras de los que están evadiendo a las autoridades, como el mexicano, el hondureño, el guatemalteco. También son cruces de gran números, pero ellos cruzan por áreas más remotas y evitan ser arrestados porque son retornados inmediatamente a México, a su país. Entonces, sí, es una gran cantidad de migrantes que ahorita están cruzando Estados Unidos, y lo que la administración ha hecho en estos 2 años es simplemente ignorar lo que está sucediendo. Y para nosotros que vivimos en la franja fronteriza, pues no entendemos cómo la administración no está haciendo nada para ayudar por ejemplo, a Del Río, Eagle Pass, las comunidades muy pequeñas que ahora están viendo
aumentos en crimen, en violencia, en sobredosis de drogas, cosas que antes no se veían. Y es un impacto que está directamente relacionado a tanto migrante que está cruzando por la frontera. En ese punto, que justamente tomando en cuenta la pregunta que te hizo Remo, donde habla del punto de ebullición que yo le llamo el cuello de botella, porque básicamente México se convierte en un cuello de botella recibiendo a todos los migrantes que vienen caminando desde Necoclí, Colombia, pasando Panamá, pasando Darién, Panamá, Guatemala, Honduras, etcétera, Costa Rica, etcétera. Llegan a la frontera, son deportados. Cuando son deportados y entregados a las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México, ¿cuán adentro llevan a estos deportados, Auden? Porque tú lo comentabas en alguna entrevista, si no me equivoco, y era, no se están quedando solo en estos estados fronterizos, ¿hasta dónde los están llevando? ¿Y cuál es la intención cuando les dicen, ok, después de eso te doy 15 días para que salgas? Sí, bueno, lo que he visto es que cada frontera mexicana los está tratando diferentes o está tratando el problema diferente. Por ejemplo, en Piedras Negras, con los primeros venezolanos expulsados, ellos fueron transportados a Guerrero. Ya después me contactó el esposo de una de las muchachas venezolanas que me tocó grabar, que me Esa dijo... fue la de la cédula, la que Sí, mostró el ID qué foto tan fuerte. sí, exactamente, fue ella. Entonces, me llama su esposo y ya me platica la historia. Dice que nosotros cruzamos juntos el día 10. Yo ya estoy procesado, estoy en Nueva York, pero por medio de tus imágenes, ahora me estoy dando cuenta que mi esposa ha sido expulsada a México y ahora no sé a dónde la van a mandar. Wow. Entonces, hablando con un funcionario de Piedras Negras, fue el que confirmó que serían enviados a Guerrero. Ya después, al día siguiente, me llama nuevamente John, el esposo de la venezolana, y me dice, ya nos pudimos contactar con mi esposa, está en Acapulco. Entonces, Piedras Negras no tiene albergue y ya vivió lo que nosotros vivimos con tener migrantes en la frontera, lo que se puede causar y cerrar el puente internacional. Entonces, por eso es que no los dejaron libres ahí en Piedras Negras, porque sabían que podía causar más problemas. Algo que en Matamoros no hicieron. Ahí los soltaron, después de ser expulsados, los soltaron en Matamoros. ¿Y qué hicieron los venezolanos? Se pintaron las manos de blanco, se encadenaron y fueron a protestar al puente internacional y causaron que se cerrara. Entonces, de varios que han sido expulsados, que me han contactado, han sido enviados a diferentes partes de México. Justo hace unos momentos, antes de entrar en la entrevista, me mandó mensaje un venezolano también y él está en Villahermosa. Entonces, igual México los está separando en diferentes estados, creo con la intención de que no estén todos juntos y que vayan a causar más problemas o disturbios, o igual formar una caravana y que se vayan todos en masa a alguna frontera. Entonces, ya tenemos esa problemática ahora en el norte de México, pero el cuello de botella que siempre ha existido es en el sur, en Tapachula, donde ahí llegan todos los migrantes. Entonces, creo que ahora México, el país entero, ya se volvió ese cuello de botella, ¿no? Donde está con esa problemática de tanto migrante. Ahora, y sobre la base de esto que acabas de comentar, ¿se ha escuchado o se ha planteado oficialmente procesos de deportación en avión hacia el país de origen, Venezuela, o es la migración inversa? Vete para atrás, vete hacia abajo de nuevo. ¿Lo has visto, lo has escuchado? Sí, bueno, directamente de algunos venezolanos expulsados me han dicho que les han dado permiso de 20 días para permanecer en México. Y de ahí tienen la opción de regresarse a su país o a otra parte, pero a costo de ellos. O sea, México no les va a dar el pasaje para que se vayan a donde quieran regresarse. México y sí no me ha tocado ver... en avión a Venezuela, por ejemplo.
de México a Venezuela no me ha tocado ver eso ni recibir información de algún venezolano expulsado, o de eso no tengo información. Sí sé que Estados Unidos no puede expulsar a Venezuela y por eso es que hizo el acuerdo con México para que México lo recibiera. Sí. También de lo que anteriormente me tocó ver es de que igual Estados Unidos, perdón, no está expulsando directamente a Cuba, pero lo está haciendo por medio de México. Es Sí, es que decir, eso es un los tema de que expulsan a no hay relación diplomática entre estos países. Así es, exactamente. Wow. Laura, ¿tienes algo más que preguntarle? Sí, tengo una pregunta. Con respecto al tema, viéndolo tú como ciudadano norteamericano, estamos también con el tema de las elecciones de medio término ahorita, los primeros días de noviembre, el 8 de noviembre, pero hay algo que debe estar preocupando para las personas que están viendo y que están detallando este tema. Y se está viendo que México, los cárteles de narcotráfico, los paramilitares, se están empoderando, por decirlo de alguna manera, porque no solamente ahorita tienen más acceso al tema de las armas, sino que además este paso que ha significado que 4 millones aproximadamente de extranjeros estén pasando por México, ellos lo han tomado ahora como una oportunidad de negocio. Antes del 2021 era 500 millones de dólares lo que esto le generaba a los cárteles que tercerizaban, por decirlo de alguna manera, o le dejaban a los terceros este tema de los migrantes. Bueno, ahora, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, esto se ha convertido en 13.000 millones de dólares a partir del 2021. Entonces, esto es preocupante porque lo que ha convertido es que básicamente México se está volviendo en un actor de potencial guerra importante porque los cárteles ya no tenían, los paramilitares y grupos irregulares no tenían este poder y ahora esto les está dando mucha fuerza. Y además están comprando armas sumamente pesadas. En estos días lo hablábamos Raymond y mi persona, y esto está preocupante. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista personal, como reportero, como periodista, como persona que se está moviendo, pero además cómo lo ves como ciudadano norteamericano, Aude? Bueno, creo que la administración Biden, con el presidente Biden, es lo mejor que le ha sucedido al crimen organizado en México, porque tal como lo dices tú, las ganancias que están generando ha sido en los billones, y ese dinero que están generando con el migrante lo están usando para fortalecerse, comprar más armas y pelear entre ellos mismos por esos territorios donde puedan cruzar y controlar el flujo del migrante. Entonces, de que ahora con los venezolanos en México y con ese deseo enorme de querer entrar a Estados Unidos, el mismo crimen organizado se va a aprovechar de ellos y tal como lo hace con el mexicano, el hondureño y otros países que les ayudan a entrar a Estados Unidos y que les cobran, ¿no? Creo que ahora el venezolano va a caer dentro de ese grupo también que trabaja con el crimen organizado para que entren evadiendo las autoridades de Estados Unidos. Y en el lado mexicano, pues sí se ha visto más violencia entre el crimen organizado, porque tienen más equipo y pues la otra también, por ejemplo, lo que se ha visto con las autoridades norteamericanas en el Valle de Texas, es que ya tienen tanto valor los de crimen organizado que están dispuestos a apuntarle o dispararle a las autoridades americanas, algo que realmente no se veía antes. Entonces, sí. Algo también que se ve, digo, no es que el cartel, están aprovechando la oportunidad al máximo, ¿no? Y ahorita con este presidente no corre ningún temor de nada, al contraste con el presidente Trump anteriormente, que él estaba dispuesto a llamarles terroristas e ir tras ellos, y creo que se hizo algo de tensión entre México y Estados Unidos, y es algo que ahorita no se ve con estos presidentes, con AMLO y el presidente Biden. Sí, bueno, ahora que dices eso, de hecho justamente Laura y yo estábamos hablando de eso hace días, de un video que también filtró
un dron del Border Patrol de Texas, donde, o sea, se veía literalmente una guerra entre carteles y estaban disparando, no estaban disparando con AK-47 ni M16, no, estamos hablando de calibre .50, armamento pesado, armamento de guerra. Ese es el nivel de los carteles hoy en día en México y pareciera que, o sea, es más, ya es parte de la vida cotidiana, ¿no? Y eso lo tiene Estados Unidos al lado. Ahora, obviamente, esta crisis fronteriza ha llevado a que incluso, o sea, crucen personas que estén buscadas por los mismos Estados Unidos. De hecho, en la misma, hasta el sol de hoy, eran 78 personas que estaban en la lista de terrorismo del FBI que han sido capturadas cruzando la frontera de manera ilegal. ¿Cuántos habrán pasado de manera lisa? Son, es mucho, los datos son aterradores, por lo menos algo que nunca se había visto en los Estados Unidos y que no se había visto tampoco con ninguna otra administración. Así es, y esa cifra no se había visto antes, y esos 78 son los que lograron a detectar. Y imagínate los que no detectaron y que lograron entrar a Estados Unidos, y aparte de esos 78, congresistas cuestionaron a las autoridades de la administración Biden diciendo, ¿dónde están esas 78 personas que están en la lista de terroristas que entraron a Estados Unidos y no tenían rastro de ellos? Entonces es algo muy alarmante de que no nada más está entrando el migrante que busca una mejor oportunidad de trabajo, de vida, sino también están entrando todos aquellos que vienen con malas intenciones a Estados Unidos. Y el que está pagando eso es el ciudadano americano, igual como el mexicano, que como dices tú, ya se volvió algo cotidiano y más que nada aquí en la frontera que lo vivimos a diario, ¿no? Esto que tú acabas de comentar y que es una percepción que estamos hablando aquí, que es la mala administración Biden y la terrible política fronteriza que volvió un Frankenstein la situación. Esta percepción la están viendo también los oficiales al borde de la frontera en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo tú eso? ¿Te parece que eso es una sensación colectiva? Sí, es colectiva y tristemente las autoridades americanas, por ejemplo, Border Patrol, a Border Patrol los agentes los tienen bajo amenaza que no hablen con la prensa y que no divulguen información. A través de la administración de Biden se ha filtrado un video, dos al correos, pero por la mayor parte no filtra nada de información. Pero sabemos que los ánimos de ellos están por el suelo porque ya no están haciendo la función de ellos como Border Patrol, sino simplemente están procesando migrantes y procesando los Estados Unidos. En cuestión de, por ejemplo, los alguaciles locales, también dicen, ya descuidamos a nuestra comunidad por estar en la frontera, ayudando a Border Patrol con tanto flujo migratorio. Entonces, estás hablando de comunidades como del río Eagle Pass, que están completamente descuidadas porque los alguaciles están en el río Bravo ayudando y dando soporte a Border Patrol con los migrantes. Y la gran mayoría, hablando, como dicen, off record, te cuentan, están frustrados contra la administración, algunos de ellos son demócratas y hablan también en contra del presidente de la administración, pero no lo hacen en público. ¿Por qué? Uno, porque temen perder su trabajo, temen por diferentes razones, ¿no? O que y no hablan tan abiertamente en contra de la administración. Ya, bueno, eso es normal en estos casos. Laura, vi que ibas a decir algo, disculpa que te interrumpí. No, tranquilo. Lo único que deseo es que en estas elecciones de medio término se concrete eso, precisamente porque no solo es el tema de la inflación, no solo es el tema del gasto de la gasolina, no solo es el tema de las agendas que les están metiendo a Estados Unidos, sino el tema del desastre de la migración y donde todo este desastre que está sucediendo desde Necoclí hasta el borde fronterizo tiene un responsable directo
que es Biden y toda su administración. Y todo lo que generaron en esta política fronteriza fue simplemente hacerle cantos de sirena a los migrantes para que se trasladaran allá por una supuesta política de puertas abiertas. Y no convenía a nadie, y ahora que lo cierran de manera abrupta, es un caos. Entonces, quería decirles eso, que ojalá esto se concrete en estas elecciones. Mira, fíjate, esto para mí es una medida electoral, obviamente, como que lo es para todos, pero yo creo que esta medida electoral surgió debido a lo que hicieron tanto Ron DeSantis como Greg Abbott de enviar los migrantes ilegales tanto a Nueva York como a la casa de Kamala Harris como a Martha Binger. So, eso creo que influyó también porque llevó a cabo a que los demócratas o las personas que aún estaban en simpatía con esta administración empezaran a ver el rechazo de esta situación. O sea, es evidente. Si no hubiese, yo creo que si Abbott y DeSantis no hubiesen hecho esto, el tema de la frontera seguiría así porque esta política, esta administración lo dijo desde un principio. O sea, ellos quieren legalizar a millones de inmigrantes, ¿no? Y ahora tienen un obstáculo que son estas elecciones que evidentemente los números no les favorecen por ningún lado. Y creo que es la jugada a la desesperada. Lamentablemente, los venezolanos están pagando los platos rotos, ¿no? En esta situación, por algo que en verdad tampoco, como dije un principio, no está bien hecho, ¿no? Pero había mucha gente que en verdad sí quiere venir aquí a trabajar, pero también hay una cantidad de malvivientes y delincuentes venezolanos que han cruzado la frontera y eso no es un secreto. Y eso, o sea, por lo menos nosotros aquí en Freedom Post lo decimos cada vez que podemos. O sea, personas que no vienen acá a dar el ejemplo es mejor que ni siquiera se asomen porque este país es lo que es debido a que aquí se cumplen las leyes o se hacen cumplir. Y eso ha decaído muchísimo en los últimos años. Sí, mira, y algo una de las preguntas muy comunes que casi siempre le hago al migrante es, ¿por qué ahora decidiste venir o emigrar a Estados Unidos? ¿Por qué no lo hiciste bajo la previa administración, bajo presidente Trump? Y la gran mayoría me dice, no, porque bajo el presidente Trump él nos deportaba. Bajo el presidente Biden, él ha dicho que nos va a recibir y nos va a ayudar. Desde los haitianos, que yo creo el 100% contestaba de esa manera, y ahora con los de Venezuela, Cuba, todos han dicho algo muy similar, de que no, es que el presidente Biden nos hizo la invitación y nos va a ayudar y tiene la frontera abierta. Exacto. Esa es la creencia entre la gran mayoría de los migrantes que quieren o vienen con rumbo de llegar a Estados Unidos. Y el otro tema también, en cuestión de los gobernadores DeSantis y Abbott, que al principio fueron criticados, que lo que estaban haciendo era algo político, pero al final de cuentas, pues les funcionó, ¿no? De que llegó el mensaje a los gobernantes o alcaldes demócratas en Nueva York, en Chicago, en Martha's Vineyard, y fueron quienes presionaron a la administración Biden a que hiciera algo, ¿no? Y como dices tú, el que la llevó fue el venezolano. Y irónicamente, la administración Biden está usando las mismas herramientas que implementó el presidente Trump, las mismas que trataron de eliminar o que eliminaron, como es el título 42, y que ahora están usando como herramienta para expulsar al venezolano. Entonces, es algo que políticamente es un desastre y mucha gente lo está viendo, aunque la administración está tratando de cambiar el tema, no enfocarse en la migración, enfocarse en el aborto. La gran mayoría en Estados Unidos están enfocados en la migración y todos los problemas que les ha causado, desde el crimen, de todo tipo de problemas directas, indirectas que ha causado la migración y tener una frontera abierta donde está todo el mundo entrando. Claro, claro. Es que bueno, ese es el problema de no respetar la soberanía de tu propio país, ¿no? Eso, y aquí voy a agregar algo antes de cerrar. El problema, Auden, por ejemplo, te lo pongo en Venezuela, antes llegaban los extranjeros
y el extranjero no tenía la necesidad ni siquiera de sacar un permiso de trabajo para poder trabajar en Venezuela. O sea, Venezuela no es un país que tiene eso de cultura. Cuando la gran mayoría de los países en Latinoamérica te exigen un permiso, una identificación para poder trabajar. En Venezuela, el que quería nacionalizarse, simplemente le pedían el requisito de estar un cierto tiempo en el país, salud. Gracias. Y ya, entonces, claro, ahora el venezolano se está agarrando también, y lo digo con mucha propiedad porque lo he leído demasiado, en la manera cuando Venezuela recibió a millones de extranjeros. Pero es que el problema de esa puerta abierta, ¿no? Quizás fue lo que alejó al venezolano un poco de sentir ese sentido o ese sentido de pertenencia o de patriotismo con el país. Y es una de las razones por la que llevó al país también eso a lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. Y evidentemente Estados Unidos no es un país que puede darse ese lujo, porque como saben, la primera potencia del mundo va en decadencia con esta administración, pero de una manera Estrepitosa. sí, exactamente, va en caída libre, ¿no? Y creo que obviamente todavía está a tiempo de salvarse, pero la reconstrucción del daño que han hecho va a ser algo de un trabajo de hormiguita. Entonces, así es, nosotros aquí le llamamos operación hormiga, ¿no? Lo que están haciendo con el migrante, de que antes, como te digo, los haitianos llegaron en masa, causaron problemas cuando llegaron todos así en grupo, y ahora México está usando esa táctica, ¿no? De operación hormiga, de desparramar al migrante por todo el país, diferentes cruces fronterizos para que no vuelvan a causar disturbios con el comercio internacional. Pero ahora, sí. disculpa que te interrumpa, pero desde que dieron la medida, Auden, ¿has visto que ha bajado el flujo de venezolanos? En cuestión de cruces, sí. De hecho, hoy en Eagle Pass cruzaron 3 grupos grandes, aproximadamente 700 en total, nada más en Eagle Pass. Y la gran mayoría eran cubanos, nicaragüenses, colombianos y hasta ahorita no sé que fueran venezolanos ahí incluidos, pero pues ya saben que al ser venezolanos pues los van a regresar. Entonces creo que ahorita están detenidos en México esperando que quizá haya algún cambio y intenten de nuevo, ¿no? Pero por el momento no se ha visto que estén cruzando. Y aparte porque es impactante lo que está pasando ya de aquel lado. Creo que entrevistabas a una persona, no recuerdo si era cubano o de qué nacionalidad, que él decía, es que de inmediato lo separan del grupo, Auden. Sí, así es. En ocasiones me voy a Del Río y busco a los migrantes que ya fueron procesados y liberados, que están esperando el autobús para irse a su destino en Estados Unidos. Y ahí es cuando aprovecho para entrevistarlos, igual quiénes son, de qué país vienen, hacia dónde van. Y en este caso, pues yo buscaba al primer venezolano, ¿no? Para ver qué opinión me daba de la administración Biden con este nuevo proceso. Y el único que me contestó fue un muchacho cubano. Me dice, no, todos aquí somos cubanos, no hay ningún venezolano. Dice, ellos en cuanto se entregaron, los separaron a todos y ya no supimos de ellos. Entonces sí, los están separando inmediatamente cuando se entregan a Border Patrol y los están procesando, pero para ser retornados a México. Y eso me lo confirmó un muchacho cubano que él ya había sido procesado y su destino era Miami, Florida. Imagínate tú. Bueno, Auden, no sé si tienes alguna otra pregunta, Raymond, pero yo lo que te quería decir, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí esto, gracias por tu valentía y hay que tener mucha fortaleza para ver todo esto, independientemente de que estés residenciado acá, cruzar ambos lados y contar esto en primera persona y tener la fortaleza para decirlo, porque independientemente de la legalidad, como hablábamos, hay un acompañamiento de lo humano por detrás. Entonces, esto es importante y por mi parte, ya sé que Raymond seguramente dirá algo similar, pero de mi parte yo te digo, muy valioso lo que haces y bueno, síguelo haciendo en la medida de lo que se pueda y la fortaleza, muy importante eso. Sí, bueno, lo mismo te puedo decir yo, complemento las palabras de Laura Auden. Gracias también por mostrar el tema de lo que es esa realidad del migrante ilegal.
sobre todo el que en verdad está pasando necesidad y el que busca de una manera desesperada un mejor eh, camino para su vida, ¿no? Al final de cuentas, en su mayoría yo pienso que hay más gente buena que gente mala que quieren hacer las cosas bien, pero también el tema de las leyes hay que respetarlo. Auden, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, estoy principalmente en Facebook y Instagram y Twitter, donde comparto más de lo que es de la frontera. Estoy como Auden Cabello y ahí seguiré publicando, ¿no?, lo que estoy viendo y lo que se vive aquí en la frontera. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de estar en su programa. Y yo creo para mí, yo trato de compartir imágenes que hablen por sí solas. No trato de incluir mis opiniones y creo que eso es lo que no nada más periodistas, sino el público en general ha visto y creo que pues lo aprecian porque es la cruda realidad de lo que está sucediendo en la frontera. Y para el migrante que nos está escuchando, creo que si algo les pudiera decir es que todos tenemos talentos, todos tenemos manera de sobresalir. Creo que Estados Unidos es nada más una opción. No todos tenemos que ir a Estados Unidos. Yo como ciudadano americano, yo estoy realizando mi sueño americano en México. Ya llevo 5 años aquí. Quizá algún día me lleve a mi familia a Estados Unidos, pero lo pienso hacer por la vía legal. Entonces, igual como dices, hay leyes, hay que respetarlas y si realmente quieren un cambio, mi consejo es busquen el cambio en su país. Creo que huir de su país e irse a otro porque su país, algo en su país no está bien, es simplemente dejarle ese problema a sus familiares que dejaron atrás. Entonces, yo digo que luchemos por un mejor futuro en donde estemos. No necesariamente tiene que ser Estados Unidos. Y pues aquí seguiré en la frontera compartiendo lo que está sucediendo y espero que no sea la primera ni la última vez que los pueda acompañar. Oh, claro que un placer estar con ustedes. Será un gusto, será un gusto. Bueno, señores, esto fue The Freedom Talk. Ya lo íbamos a cerrar Raymond y yo. Esto fue el episodio número 12. Nos acompañó Auden Cabello, periodista independiente, reportero y un excelente fotógrafo. Síganlo por sus redes. Raymond Azar, jefe escritor del The Freedom Post, mi persona Laura de Rosa. Y estamos por aquí viéndonos en nuestro nuevo episodio próximo miércoles. Hasta pronto. Bye. No olviden, por favor, antes de cerrar la hora, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like, compartir y también conectarse en nuestro Getter Live. Así que bueno, señoras y señores, Auden, un placer. Espero, como dijiste, que nos vuelvas a acompañar. Laura, como siempre, un gusto. Estamos hablando para la próxima. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Bye.